La mayoría de la gente desconoce el funcionamiento de la mente. La mente, como les dije, es en este momento tal vez la gran incógnita a nivel planetario. Hemos llegado a descifrar los códigos genéticos. Podemos alterar un gen en unas cadenas proteínicas de la parte de la telomerasa de la célula, y si alteramos ese gen, podemos inhibir el advenimiento de una diabetes o el advenimiento de un Alzheimer. Estamos en esa fase. Todavía esto no está comercializado, pero se están haciendo experimentos científicos en ese sentido. Probablemente algunas de las enfermedades más modernas dentro de 5 o 10 años van a desaparecer por la medicina genética. A ese nivel hemos llegado. Hemos llegado, como decíamos, a descubrir partículas que hace 15 o 20 años no se conocían ni se imaginaba que existían a nivel subatómico. Y sin embargo, el funcionamiento de la mente sigue siendo un gran misterio. RM es Raymond Moody. Raymond Moody es un médico psiquiatra, pero antes de tener su doctorado en psiquiatría tenía un doctorado en filosofía. Y cuando estaba siendo internado en el hospital, empezó a encontrar personas que le contaban que habían tenido una muerte clínica y que luego habían resucitado. Las únicas personas que él conocía hasta ese momento eran casos como los de los evangelios, que Cristo resucitó y demás, pero no tenía ningún conocido personal. Empezó a hacer una serie de entrevistas y a recopilar una serie de datos y vio que había un patrón casi idéntico en la narrativa que contaban las personas que habían tenido una muerte clínica. ¿Qué cosa es una muerte clínica? Una muerte clínica tiene 3 características específicas. Primero, cesación de corazón, de latidos de corazón, cesación de actividad pulmonar. Y luego, si hay una corroboración que se puede hacer en un hospital, un electroencefalograma plano, sin actividad eléctrica en el cerebro. Por ejemplo, si el señor cayera aquí ahora en un momento al suelo, pierde las pulsaciones, no tiene latido del corazón, o sea, no hay sangre circulando, dejó de respirar, cabe la posibilidad de que su cerebro todavía esté activo y que el cerebro propiamente luego vuelva a una recuperación. Pero cuando en un quirófano, cuando los paramédicos que llegan a una escena de un accidente determinan que no hay actividad encefálica, entonces se certifica que hay una muerte clínica. Muchas de estas personas tenían muertes clínicas en los hospitales y después de un número de minutos largos regresaban a la vida, o porque los médicos le dieron un electroshock, o regresaban solos, como se han dado muchos casos. Y Raymond Moody empezó a recopilar toda esta data. Y ahí es cuando empezamos, a partir de 1976 para acá, a entender que la conciencia y el cerebro son 2 cosas completamente diferentes. Tan diferentes que en ese momento no se entendían, pero hoy sí se entienden un poco porque tenemos el modelo de la mini computadora. Y la mini computadora nos ayuda a entender un poco el concepto del cerebro y de la mente. El cerebro en la mini computadora sería todo, toda la parte que podemos tocar con los dedos, los cables, los plásticos, el caparazón, la cubierta, todo eso, el teclado, ese sería el cerebro. Pero la mente es lo que está adentro, es la información que está almacenada en el disco duro, es la información que está en el BIOS, BIOS, que es el Basic Input Output Operation Systems, y es la información de la unidad central de lógica, que es donde se hacen las operaciones matemáticas, el CPU que le llaman. Esa sería la mente. Y el cerebro sería la parte que podemos desechar, botar luego en un basurero cuando la computadora ya no sirve, cuando le hemos extraído toda la información. En este caso, cuando una persona muere, el cerebro se descompone, pero la mente no. La conciencia trasciende, y se lo vamos a demostrar. Le voy a dar un ejemplo de una señora que murió. Esta es una mujer familiar de los zares, de los emperadores de Rusia, que huyeron cuando la revolución comunista en 1914. Ella se llamaba Fanny Mosayeva. Y Fanny Mosayeva era prima o prima segunda del zar Nicolás. Su familia se exilió en Bulgaria antes de la Segunda Guerra Mundial. Bulgaria era un país independiente que luego pasó a ser comunista, pero en ese momento no lo era. Y se casó con un diplomático inglés. El diplomático inglés se da un viaje profesional a la India, en aquella época, 1933-34. Ella se queda viviendo en Grecia, donde ella residía con su esposo, se enferma de gravedad y muere. Muere, los médicos no le pueden salvar la vida, la ponen en el depósito de cadáveres del hospital y no la entierran para llamar al marido. En aquella época se mandaban telex
para mandar un aviso al marido allá en la India para que viniera a los funerales. Y la señora Mosayev estuvo 9 días en la morgue, en el depósito de cadáveres. Y al cabo de 9 días resucitó, sin daño cerebral. No tenía flujo de oxígeno ni de sangre en su cerebro. Después de 7 u 8 minutos el cerebro se destruye por falta de oxigenación y la señora resucita 9 días después. Ella escribió un libro porque cuando ella resucita dice ella que uno de los arcángeles, Gabriel, la recibe y le dice: tienes una misión, te vamos a enseñar cómo es todo esto para que cuando tú regreses escribas un libro. En el caso de estos señores que han muerto y han regresado, dicen que cuando ellos viajan en este viaje de conciencia, ellos tienen, por cierto, se llevan todos sus sentidos menos el del habla. El habla no hace falta porque en el más allá parece que la comunicación es telepática. Pero pueden escuchar, pueden ver, pueden oler. Pero lo más importante es que pueden sentir en la conciencia las emociones de los demás. Por ejemplo, en el caso de una persona que muere de un infarto en su casa y ve el dolor de la esposa o de los hijos alrededor del cuerpo mientras están los paramédicos tratando de resucitarlo, pueden sentir el dolor en forma de energías, de ondas energéticas del sufrimiento. Igualmente, cuando llegaron a ciertos lugares y fueron recibidos por sus seres queridos que ya previamente habían fallecido, porque esto es un elemento que es común a todos los casos de una experiencia próxima a la muerte, una experiencia post-muerte clínica. Las personas se reúnen con sus abuelos, con sus padres, con sus madres, con sus tíos que ya habían fallecido. Inclusive en algunos casos hay personas que se reúnen con bisabuelos a los que nunca conocieron en vida. Y sin embargo en ese momento reconocen que son ellos. Y entonces hay un intercambio telepático, pero también hay un intercambio de emociones. Y sienten el amor, sienten la vibración de alegría de esas personas de recibirlos en el más allá. ¿Por qué le digo que esto es importante? Porque luego vamos a ver cómo el pensamiento nuestro no es otra cosa que energía, absolutamente energía. El que no entienda y el que no acepte esto como una premisa tan válida, realmente no se está llevando la esencia de la charla. El pensamiento es energía. Y la energía, como toda energía, tiene diferentes estados vibratorios. Por ejemplo, la onda de una radio, de AM, una emisora que transmite en los 610, que hay una emisora acá en inglés, 610, tiene una frecuencia y una amplitud de onda. La nuestra, la 1040, tiene otra frecuencia y otra amplitud de onda. Si usted no sintoniza la radio y cambia, si usted está viendo la 610, no se le interfiere la onda de la 1040 y viceversa. Ahora cambiamos y vamos a la FM, ya es otra longitud y otra amplitud completamente diferente. Todo es energía vibratoria. El pensamiento también es energía vibratoria. El inconsciente, el consciente y el subconsciente. Estas son las 3 divisiones de la mente humana y esto es algo básico que desde la época de Freud o antes se sabe. El inconsciente en la computadora sería el BIOS, el Basic Input Output. Esa computadora, cuando cambia la hora, ahora en estos días cambia la hora, a ella no hay que cambiarla, ya ella viene preprogramada para eso. Esa computadora, cada cierto número de horas o de días se va a hacer un update. Esas son las funciones inconscientes, nadie la tiene que hacer, ya vienen preprogramadas. Las nuestras son las funciones que mantienen nuestra digestión, mantienen nuestra respiración, mantienen nuestro corazón funcionando, inclusive cuando estamos profundamente dormidos. Del inconsciente no vamos a hablar. El consciente es este. Ustedes me están viendo, me están oyendo, si se acercan me tocan, si se acercan un poco más sienten el perfume. Ese es el consciente. Si yo le digo cuánto es 7 por 8, alguien va a decir 56. Ese es el consciente. Tampoco vamos a hablar de ese, o vamos a hablar muy poco. El que nos interesa es el subconsciente, porque es donde están las emociones y los recuerdos. El consciente tiene lógica. El consciente sabe que si yo meto el dedo en la electricidad, me va a dar un corrientazo, porque la primera vez que yo lo hice, donde no tenía una previa referencia, no sabía, metí el dedo y me dio el primer corrientazo. De ahí en adelante ya yo sé lo que me va a pasar si lo hago, o si toco algo caliente y me quema. Yo tuve una amputación de este brazo y el médico me lo pegó, me lo volvió a reconectar. Los nervios tardaron en diferentes aspectos sensoriales entre 2 meses y 1 año en volver a reconectarse. Y hubo un tiempo en que
yo podía saber lo que estaba ocurriendo en mi brazo porque, por ejemplo, yo podía sentir una sensación fría, pero no caliente. Tenía que tener un cuidado tremendo, porque si tocaba algo caliente no lo sabía que estaba caliente. Era como tocar algo cuando usted tiene anestesia en la boca, no siente nada. El frío sí. O sea, que el frío y el calor iban por dos nervios diferentes. Ya el del frío se había reconectado con el cerebro, pero el caliente no, tomó más tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, el subconsciente no razona. El subconsciente es el disco duro de la computadora, donde todo lo que le metemos una oración de la Madre Teresa o le metemos una página de pornografía, él no tiene la capacidad de discernir entre uno y el otro. Ese es el subconsciente. El consciente es la lógica, es la unidad de procesamiento lógico de la computadora. Y están interconectados. ¿Cuántos de ustedes han pasado alguna vez por una, o a lo mejor en sus propias casas, pasado por una acera y miran y alguien está abriendo el garaje de la casa? Y el garaje está que no se puede pasar de la línea para allá, porque hay cuanto trasto y basura se pueda uno imaginar. ¿Así lo tienen ustedes? Dios nos libre. Arbolitos de Navidad viejos, latones de basura que ya están rotos porque ahora el condado tiene su propio latón de basura. ¿Cuánta cosa hay ahí? Ese es el subconsciente. Lo hemos almacenado de un montón de chatarra y de basura, en algunos casos de forma involuntaria porque fueron los traumas de niñez, fueron las malas experiencias de los que hemos tenido que vivir, tal vez el exilio, la persecución, los presos políticos, las personas que sufrieron un trauma de niño, los que nos hemos divorciado. Todo eso se va almacenando en el subconsciente, que es el almacén de las emociones y de los recuerdos. Evidentemente hay recuerdos muy bonitos, pero también hay recuerdos muy duros. Los dolores, los fracasos, las traiciones se almacenan ahí. Hay una interconexión entre nuestra mente consciente y nuestra mente inconsciente, porque nada llega al inconsciente si no pasa primero por el consciente. Es como un embudo. La parte estrecha del embudo es la que conecta con el recipiente donde va a caer el líquido. El recipiente es el subconsciente, pero nada puede pasar si no pasa a través de la mente consciente. Y vamos a ver cómo aprovechamos esto después. Aproximadamente cualquiera de nosotros tiene cerca de 70.000 pensamientos por día. 70.000 pensamientos por día. Y un pensamiento puede ser simplemente entrar en una habitación, ver que la luz está apagada y hay que encenderla. Ese es un pensamiento. Usted piensa que ahí está el interruptor y la enciende. Y también un pensamiento es cuando usted tiene un problema con su jefe y usted está pensando aquí en su casa o en su carro, el problema que va a tener o que tuvo ayer. Ese es un pensamiento. Cerca de 70.000 al día. De esos, el 95% son inútiles. No tienen absolutamente nada de provecho. No es que sean malos, es que son inútiles. Porque el pensamiento de encender y apagar la electricidad es inútil. El pensamiento de va a llover mañana porque hay nubarrones es un pensamiento inútil. El pensamiento de no tengo leche, tengo que ir a comprar leche es un pensamiento inútil, no tiene un efecto creativo. Y luego están los otros pensamientos que son inútiles pero negativos, que es el pensamiento de envidia, el pensamiento de chisme, la gente que se pasa horas y horas discutiendo sobre la novela de anoche, o discutiendo sobre si la vecina de enfrente, el señor que está entrando, es el plomero o es el amante. ¿Y a usted qué le importa? Esos son pensamientos inútiles y además son estériles. Los otros, que es lo que nos interesa, el 5% de los pensamientos nuestros tienen una capacidad creativa. Cuando yo me siento por la mañana a mirar las noticias, Karinel lo hace en su casa, miramos las noticias, empezamos a discernir con nuestra mente consciente qué es lo que les vamos a dar en la radio en el programa. ¿De qué vamos a hablar de Trump, vamos a hablar del rey de España, vamos a hablar de Nicolás Maduro, vamos a hablar de un señor que descubrió cómo quitar las arrugas, otro que descubrió cómo curar la calvicie, todo eso. Todavía lo de la calvicie no se ha curado. El día que venga, ahí venimos a otra conferencia gratis también para acá. Ahí estamos creando, estamos utilizando pensamientos creativos, porque estamos armando un programa de 4 horas. Cuando, por ejemplo, mi esposa un día se inspira, va a hacer un cuadro, está utilizando pensamientos creativos. Pensamientos creativos que pueden ser por hobby, como en el caso de ella, o por dinero, como en el caso de otras personas que veremos más adelante. Ahí es donde queremos estar. Queremos reducir la mayor cantidad posible del tiempo inerte, inútil, de la parte de los pensamientos inútiles y llevarlos
a un aumento del área de los pensamientos creativos, porque la riqueza, la prosperidad, la felicidad, la libertad, la plenitud, que es el estado que yo quisiera para el resto de la humanidad, solamente ocurre en ese 5%, que si fuera 10, si fuera 15, si fuera 20, si fuera 25, transformaríamos al mundo sin disparar una bala de un día para otro. Nuestra sociedad se ha convertido desde hace 300 o 400 años en una sociedad materialista, y el sentido materialista aquí no está utilizado con la connotación del dinero, sino de la materia. Desde la revolución industrial, desde la revolución francesa, desde que los pensadores dijeron que todo era a través de la razón, se fue echando a un lado el espíritu, se fue echando a un lado la conciencia, y si no se ve y si no se puede demostrar es porque no existe. La mayoría de la gente, como dijimos antes, desconoce el funcionamiento de la mente y de la conciencia. Hay dos mundos, el mundo externo y el mundo interno. El mundo externo es el mundo circundante. El mundo externo son los automóviles que están pasando por ahí, los aviones, son ustedes, soy yo, es la luz eléctrica, es si está lloviendo o si hay frío, si hay calor. Ese es el mundo circundante. El mundo interno es el mundo de nuestros pensamientos. Es el mundo que ocurre aquí adentro. Y aquí adentro puede ocurrir muchas cosas. Aquí adentro a un señor un día se le ocurrió. ¿Alguien tiene un celular? Alguien un día se le ocurrió que con un aparato de aproximadamente el tamaño de una cajetilla de cigarro, con el dedo de la yema del dedo, se podían pasar imágenes, canciones, hablar. Lo pensó. Y era un pensamiento totalmente ilógico, porque no había tecnología para eso. Y convocó a sus ingenieros y le dijo, esto es lo que yo quiero. Y le dijeron, eso es imposible, háganlo. Y los ingenieros fueron obligados a pensar. Y la colectividad de ese pensamiento, de esa compañía de ingenieros de Apple, terminó con eso. A un señor un día se le ocurrió, se paró un loco, se paró ante un televisor, ante una cámara de televisión que lo estaban viendo millones de personas y dijo, antes del final de esta década vamos a estar en la luna. Y los asesores lo miraron y le dijeron, se ha vuelto loco, fumó algo esta mañana el presidente. Y le preguntó a Wernher von Braun, el padre de la cohetería moderna, un científico alemán que después de la Segunda Guerra Mundial vino a residir acá a Estados Unidos, y le preguntó a Kennedy a von Braun, ¿qué hay que hacer para llegar a la luna? Y von Braun le dijo, solamente imaginarlo. El poder del pensamiento de von Braun, de Oppenheimer y de otros científicos fueron desarrollando, fueron atrayendo el conocimiento que está allá afuera. El conocimiento del teléfono celular, el conocimiento del viaje a la luna, el conocimiento de las ondas que hemos llevado a Marte y hasta Plutón. No nos lo hemos imaginado, no lo hemos creado los hombres ahora en el 2010, en el 2015, en el 2017. Ese conocimiento está ahí desde que el mundo existe, desde la creación. Está ese conocimiento allá afuera. Solamente que nuestro desarrollo intelectual nos permite irlo atrayendo poco a poco, pero está allá afuera. Está allá afuera. Es como si Walt Disney hubiera hecho un parque de atracciones con una muralla de 100 pies de alto y no podemos ver nada. Nosotros estamos afuera, vemos la muralla, no sabemos lo que hay del otro lado. Del otro lado hay un mundo de fantasía, hay un mundo tecnológico, hay un mundo de maravillas. Y entonces un día a alguien se le ocurre abrir un pedacito de la muralla y ve lo que hay. Esas interconexiones con el universo, con la energía universal, llamémosle energía universal, llamémosle Espíritu Santo, llamémosle fluido de Dios, el nombre que queramos ponerle, es lo que hay allá afuera. De eso es lo que nos habla Fanny Mosayeva, de lo que nos habla Rajiv Party, les voy a hablar más adelante quién es, de lo que nos habla Evan Alexander, un neurólogo de la Universidad de Harvard, que murió en una operación y ha escrito varios libros de lo que vivió del otro lado. En ese fluido está todo el conocimiento que existe y que jamás existirá. Lo único que tenemos es que atraerlo a nosotros, conectarnos con él a través de nuestra mente subconsciente. Entonces, estos dos mundos, el externo y el interno, están interconectados. Y desafortunadamente en la sociedad de hoy tenemos la función al revés. El mundo externo, que es el circundante,
el mundo físico, tangible, nos afecta y domina el mundo interno de nuestros pensamientos, cuando debería ser al revés. Cuando debería ser al revés. En vez de nosotros ser los propiciadores y originadores, somos los que reaccionamos y recibimos los estímulos que mandan los demás, que manda la sociedad. Alexandro. Las preocupaciones, la desconfianza, la ansiedad, el pesimismo, los complejos, el miedo, funcionan aquí, pero no existen en el mundo circundante. Yo le doy todo el dinero que yo tengo a cualquiera de ustedes que me traiga 3 libras de pesimismo, 2 kilogramos de desconfianza y 4 metros de preocupaciones. Vayan a comprarlo a ver si lo encuentran. No hay una sola tienda en el mundo que venda eso, porque no es tangible. Eso es producto de nuestros pensamientos. Y eso es lo que hemos estado atiborrando en el garaje llamado subconsciente. Desde niños le hemos metido todo eso. En algunos casos involuntariamente. Porque un niño, a mí se me murió mi mamá a los 6 años de edad. Eso es un efecto traumático extraordinario. Y se anidó en mi subconsciente. Yo no tenía control. Otras personas tuvieron que exiliarse, abandonar todo su área de confort, salir a otro país prácticamente con la ropa que tenían puesta. Ahora mismo vemos estas familias que huyen de la guerra civil en Siria. Eso tiene un trauma para esos niños, para esas esposas, para esos señores. Los presos políticos son cosas que están fuera del control. Pero la mayoría de la basura que hemos acumulado en el subconsciente es por propia voluntad nuestra. O sea, no por propia voluntad. Es porque simplemente no la supimos parar. Si usted ve el garaje de ese vecino, la mayoría de las cosas que están ahí se pueden botar, no tienen una utilidad y las han ido almacenando y no pueden pasar, no pueden de la puerta, no pueden entrar, no pueden utilizar el garaje. El garaje está inútil porque está atiborrado de basura. No tenemos poder porque solo estamos reaccionando. El jefe me está agobiando la vida porque se ha encarnado en mí. Y entonces yo vivo miserable, yo vivo temeroso de perder el empleo, yo vivo angustiado, yo vivo con un estado de odio y de rechazo hacia el jefe. Pero bueno, ¿es que acaso es el único empleo que existe en el planeta? ¿Usted nació con ese empleo? ¿Se va a morir con ese empleo? No, cámbiese de empleo. Que no es fácil, es muy fácil, mucho más de lo que usted se imagina. Solo tiene que proponérselo, solo tiene que imaginarlo y solo tiene que atraerlo. Hemos convertido el mundo en un estiércolero. Las noticias, ¿cuántos de ustedes, me imagino que muchos de ustedes que escuchan la radio, saben de lo que yo estoy hablando? Karinés y yo damos 30, 40, 50 noticias al día. Tal vez una, y a veces ninguna. Son noticias bonitas, noticias buenas. El otro 99% son noticias desagradables. Y eso nos está entrando por nuestra mente, por nuestros ojos. Eso no quiere decir que dejen de escuchar la radio. Luego ustedes llegan a la casa, ya nosotros no estamos en la radio, entonces ven el noticiero del Canal 23 y está este señor que está en un estado iracundo descargando. Y por la mañana el otro señor y la otra señora, y eso se va metiendo en el subconsciente. Y los rumores, llega la vecina, llega el pariente y dice, oye, viste, van a recoger todos los colombianos, se los llevan para Colombia porque le van a quitar el asilo político y los cubanos van deportados para Cuba. Y usted que no se ha preparado, no ha discernido, se cree eso y se lo comenta al de al lado y al de al lado. Y los rumores van creando una falsedad y una serie de mitos y de cosas. Y luego los tópicos comunes. El de la peluquería que habla usted, ¿viste? Tiene 3 maridos ahora. Y se van creando estos tópicos estériles que vamos convirtiendo el mundo en un estercolero, en una cosa que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Los malos gobiernos que a veces también nos agobian. 95% de todo lo que pensamos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que hablamos, de todo lo que consumimos, de todo lo que entra por nuestros sentidos y sale de ellos, es negativo. Esa es la realidad de la vida. La mayoría de las personas que tienen vidas infelices, vidas no realizadas, están en patrones recurrentes. La mujer que el marido le dio 30 golpizas y lo dejó, no supo cómo romper el patrón recurrente y se buscó otro idéntico.
Y luego cambió del segundo y el tercero es igual y dice, ay, qué mala suerte tengo. No, no es una mala suerte. Usted tiene una predisposición mental y está atrayendo esos patrones recurrentes. Entonces todos los maridos que le vengan y todos los novios van a ser iguales. Imaginemos que todo el conocimiento que existe almacenado en la Internet, almacenado en ese mundo interconectado de computadoras, es el universo. ¿Ok? Es el universo. Nuestra mente consciente es la computadora, el teclado, conectada al Wi-Fi, a la Internet. Nuestra mente consciente. Pero tiene que pasar a través del subconsciente. Y nuestra mente consciente piensa y atrae. Luego vamos a hablar de las leyes que no son las leyes que ustedes conocen de la naturaleza. No es la gravedad, no es la ley del electromagnetismo, las otras leyes, la ley de la conciencia, que son tan reales como estas. ¿Qué pasa si yo me siento en la computadora y en la casillita de Google o de Yahoo yo pongo la palabra miedo y le doy? En 30 segundos, en 3 segundos, me va a venir un barraje de cosas que tienen que ver con el miedo. ¿Qué es el miedo? Wikipedia, ¿qué es el miedo? ¿Cuánta gente en el planeta viven con miedo? ¿Dónde son los países donde hay más miedosos? O sea, toda la información relacionada al miedo, la computadora me la va a arrojar. Si pongo pobreza, igual, países más pobres, países menos pobres, ¿qué cosa es la definición de pobreza? ¿Cómo se puede salir de la pobreza? Si pongo la palabra fracaso, igual. Si pongo la palabra deuda, igual. ¿Cuánta gente viven con deuda? ¿Cómo se pueden salir de las deudas? ¿Qué cosa es una deuda? Pero ¿y si en vez de poner eso, yo pusiera la palabra triunfo? ¿Qué pasa? La computadora se conecta a la Internet, que es el conocimiento almacenado en las computadoras del mundo, y me va a devolver información pertinente al triunfo, porque es lo que yo estoy proyectando que quiero averiguar. Y lo mismo con la abundancia, y lo mismo con la prosperidad. Fíjense, la Internet me devuelve lo que yo le pida, el subconsciente se conecta con la conciencia universal, y yo atraigo, y yo propicio, y yo manifiesto lo que yo le envíe. Si yo me pongo a pensar en que no me alcanza el dinero, en que tengo deudas, mi mundo, o sea, el boomerang cuando llegue y regrese, lo que me va a traer es eso. Es penuria, falta de dinero. Pero si yo empiezo a pensar en un estado completamente diferente, aunque no tenga un peso en la cuenta bancaria, ya estoy propiciando que lo que regrese es diferente. Es como una persona que juega al racquetball contra una pared. Dependiendo de cómo usted proyecte la pelota viene. Si usted la proyecta baja, la pelota viene baja. Si la proyecta alta, la pelota viene alta. Si la proyecta afuera, la pelota se va para afuera. Si usted quiere que le venga aquí, tiene que tirarla de cierta forma. Yo soy la causa y cada uno de ustedes es la causa única y absoluta de todo lo que hay en su vida. Lo bueno, lo malo y lo neutral. Aquello que es totalmente neutral, yo soy la causa. Aquello que es muy malo, yo soy la causa. Y aquello que es muy bueno, yo soy la causa. Las personas que tenemos un divorcio, uno de los dos o los dos son la causa del divorcio. Las personas que tienen un éxito tremendo en su empresa son la causa de ese éxito. Porque la mala suerte, el destino, las injusticias y las casualidades no existen. Y usted dirá, ¿cómo es que no existe una injusticia? No, no existe una injusticia. Solamente en el poder que yo le doy a ella de ser injusta conmigo, es que existe la injusticia. Si ella quiere ser injusta conmigo y yo no le quiero dar ese poder, la injusticia no se materializa, no existe. Ahora, si yo me convierto en la víctima de ella, la injusticia se magnifica. Por lo tanto, la injusticia es el poder que yo estoy dispuesto a darle, no es el poder que ella quiera tener sobre mí. Yo conocí muchos presos políticos cubanos que estuvieron, uno de ellos 28 años en la cárcel. Y un día me dijo, Roberto Martín Pérez, es el esposo de la periodista Ninosca Pérez Castellón. Y un día me dijo, tú sabes que me encontré con uno de mis carceleros aquí en Miami. Y yo pensé, bueno, le rompiste la cabeza. ¿Y qué pasó, Roberto? Dice, no, fui y le di un abrazo. Y le dije, ¿tú has perdido la mente? Tú, un abrazo a un individuo que fue verdugo tuyo en la cárcel. Y me dijo, sí. Porque ni en ese momento en la cárcel en que él tenía la bayoneta y yo estaba en una celda, ni hoy yo le di poder para que él tuviera poder sobre mí. Él quería tener el poder, pero yo no se lo daba.
Yo en la cárcel, metido en una celda de 3 pies por 3 pies, yo era un hombre libre, porque ellos nunca pudieron conquistar mi espíritu. Entonces la injusticia no existe si yo no quiero que alguien sea injusto conmigo. La casualidad, caramba, hay un billete de lotería, ella se lo gana y yo no. ¿Por qué? Porque atrajo la suerte, atrajo el sorteo a ella, vibratoriamente lo atrajo. La casualidad no existe. El destino, si todo estuviera destinado o predestinado, la Biblia no tendría razón de ser, porque la Biblia nos dice que nosotros con nuestro comportamiento podemos ir hacia un lado, hacia el otro, podemos ser felices o podemos... Entonces, si todo estuviera predestinado, no habría que trabajar, no habría que hacer nada, no habría que ser bueno ni malo, porque ya todo vendría por añadidura. El destino no existe, el destino lo propiciamos nosotros. Y la mala suerte también. Esas personas que viven una vida, lo que yo llamo una vida salada, que todo les sale mal, es porque parten con una proyección. Les voy a dar un ejemplo. Un señor llamado Wayne Dyer, que fue uno de mis grandes inspiradores y recientemente falleció. Wayne Dyer escribió un libro. Los que hemos escrito libros sabemos que a veces al principio hay que ir y llevar los libros a una conferencia en otra ciudad, en otro país. Yo escribí un libro en el año 2001, lo vendí mucho en Puerto Rico. Cada vez que iba para Puerto Rico llevaba la ropa que llevaba puesta, porque llevaba 50 o 60 libras de libros en la maleta para poder cubrir los gastos del viaje. Wayne Dyer llega a un aeropuerto aquí en la Florida, iba para Pittsburgh, en Pensilvania, Pensilvania, y le cancelan el vuelo por un problema del tiempo. Y él llevaba 2 maletas llenas de libros. Cuando estaba medio aturdido, oye que dicen por los parlantes: los viajeros del vuelo cancelado sepan que en la aerolínea tal hay unos asientos en un vuelo que va a partir dentro de un rato para allá. Y dice que en ese momento se desató una estampida de gente a comprar el pasaje. Y él iba con sus 2 maletas, fue el último en llegar. Había una fila larga y una señora atendiendo. Al fin se fue la fila acortando y quedó una dama delante de él. Y la dama, cuando la va a atender la muchacha, empieza a descargar toda su frustración. Esto es un desastre, este aeropuerto cada vez está peor, esta aerolínea no sirve para nada. ¿Por qué yo tengo que ahora que irme en otro avión que va a salir a otra hora? Porque entonces la persona que me va a recoger allá ya no tengo cómo avisarle que... Y la mujer que está atendiendo diría: ¿y yo qué tengo que ver con eso? Esa descarga a esta hora gratis y yo lo que le voy a vender es un pasaje para que se pueda ir. Y ahí empieza un acaloramiento, la señora se sigue exaltando y la empleada había advertido que solamente podían viajar pasajeros con bolsos de mano, que ya no había tiempo de meter bolsos en la barriga del avión. La mujer se sigue acalorando, cuenta Wayne Dyer, y la empleada, en un acto de reciprocidad, que es una cosa que vamos a averiguar más tarde, de reciprocidad, también se empieza a acalorar. Y en un momento dado la empleada le dice: ¿con qué usted viaja? Dice: ¿cómo que con qué viajo? ¿Con qué bulto usted viaja? Con ese que está ahí. Y cuando la empleada es así: mira, pues ese bulto es demasiado grande y no puede ir en el avión. Pues yo tengo que ir, que no va en el avión. Trajeron a la policía y sacaron a la mujer de la fila. Wayne Dyer está detrás de ella. La mujer de la empleada está ya roja como un tomate. Dyer tiene 40 libras aquí y 40 libras acá en 2 maletas descomunales llenas de sus libros. Pero Dyer le mira el nombre a la empleada y cuando próximo llega él, dice: buenas tardes. La mujer no le contesta y le dice: mire, Sofía, vamos a imaginar, Sofía, yo sé que yo no voy a viajar, pero yo estoy aquí nada más que para hacer 2 cosas. Primero, para darle una disculpa por la señora que acaban de sacar de la fila y darle una muestra del agradecimiento de los otros pasajeros a los cuales usted ha ayudado, no solamente en este vuelo, sino durante todo el día, durante todo el mes, durante toda su carrera, porque se ve que usted es una mujer muy paciente, que usted es una mujer muy elegante y ha sido tratada injustamente por esta dama, que se explotó de una manera descompuesta contra alguien que lo que nos está haciendo a nosotros es un beneficio. Y en agradecimiento a eso, yo le voy a obsequiar este libro que acabo de imprimir. Saca la pluma, el lapicero, pum, 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 se lo pone, tenía ya su nombre y su apellido aquí: este es mi regalo. La mujer se queda desarmada y le dice:
créame que en 20 años ningún pasajero me había regalado ni un chicle. Dice, bueno, léalo que le va a gustar. Y Dyer hace esto. Y cuando comienza a alejarse y da el tercer paso, la muchacha le dice, señor, venga acá. ¿Para dónde usted va? Dice, no, para Pensilvania. Dice, ¿qué lleva de equipaje? Dice, no, olvídese, ni quiera mirar. Ni mire porque lo que llevo aquí son 2 elefantes. La muchacha mira por arriba del mostrador, dice, quédese ahí, no se mueva, no se mueva. Se levanta, va a hablar con un supervisor, pasan 30, 40 segundos y la muchacha viene y dice, póngalos en la pesa. Primero, dice, oígame, pero ¿qué vaya adentro? Los libros. Y en la segunda maleta, dice, no se preocupe, me queda un asiento en primera clase, pero calladito, no voy a comentarlo con nadie porque me meto en problemas. Y Wayne Dyer viajó en primera clase bebiendo champán con 80 libras de libros, y la otra señora, por ponerse pesada y bocona, la sacaron y no pudo viajar. Entonces, yo soy la causa de todo. No existe la mala suerte. Para la señora, le contó a toda su parentela después la mala suerte que tuvo Y Dyer no actuó porque tuvo buena suerte, porque propició su viaje. Decíamos anteriormente que el subconsciente se convierte en el gran almacén de pesadumbres, de fracasos, de vergüenzas, de miedos, de desilusiones, de ansiedades, de pesimismo, que van conformando mi realidad. Y esa realidad, a veces para mucha gente es dolorosa, está llena de penurias, está llena de sacrificios, está llena de cosas que van arrastrando. ¿Qué pasaría si despejamos ese almacén? Si borráramos todos los fracasos, la mayoría de las vergüenzas, casi todos los miedos, las desilusiones y lo demás. ¿Qué pasaría? Imaginemos que a partir de hoy no nos bañamos por 90 días. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo está nuestro cuerpo después de 90 días de no bañarnos? ¿Cómo estará nuestra cabeza? ¿Cómo estará nuestra piel? Llena de basura, ¿verdad? Maloliente. De pronto entramos en una ducha caliente, con buen champú, con buen jabón, con buenas cremas. ¿Cómo salimos de ahí? En algunos casos hay que darse 3 y 4 y 5 baños, porque la acumulación de suciedad es tan grande. Lo que hemos trabajado con aceite de carro, con aceite de un bote, a veces sabemos que tenemos que lavarnos las manos 4 y 5 veces para disipar todos los residuos, ¿verdad? En algunos casos hay que hacer un trabajo profiláctico extremo, sobre todo con la parte de los miedos y de los fracasos. Hay que trabajar mucho y muchos baños de nueva reprogramación para poder liberar el almacén del subconsciente con vistas a obtener una nueva realidad. La mayoría de la gente vive con mitos y creencias que se las han tragado como cosas absolutamente ciertas. El dinero es sucio. Cuando yo era niño, mis tías, que eran unas mujeres muy pulcras, las mujeres que el piso de la casa brillaba, me decían, el dinero es sucio, tocaste un billete, lávate las manos, el dinero es sucio. Si el dinero es sucio, el subconsciente me va a propiciar a mí lo que yo le estoy enviando. Entonces, ¿para qué le voy a dar dinero? ¿Para que se ensucie? ¿Para que cada vez que tenga dinero se tenga que lavar las manos? Es preferible que no tenga dinero. Como un acto de aseo, de higiene, no le vamos a dar dinero. Me va a dar pobreza. Para que yo no me lave las manos, la vida me va a dar pobreza. No, el dinero no es sucio. Si el dinero fuera sucio, Bill Gates, que ha decidido donar el 95% de su fortuna de 70.000 millones de dólares, la gente que se va a beneficiar con esa donación para curar enfermedades, para aprender, para estudiar en áreas pobres de África o de Asia, ¿el dinero es sucio? No, no es sucio. Los ricos explotan. Hay ricos que explotan y hay pobres que explotan. Y hay ricos que son muy generosos. Warren Buffett también quiere donar el 95% de su dinero. Yo tengo amigos muy ricos que hacen unas obras de caridad extraordinarias. Benjamín León de las clínicas León Medical Center, cada vez que viene la Liga contra el Cáncer, da $1 millón.
¿Podría Benjamín León dar $1 millón si estuviera viviendo debajo del puente del Palmetto? No. Entonces, los ricos explotan. No, todos explotamos o todos no explotamos. Dependiendo, usted es rico, usted no es rico. La avaricia a veces es la que es dañina porque explota, pero no necesariamente la riqueza. Confórmate con lo que tienes, que ya con eso es bastante. ¿Quién le ha dicho a usted que usted se tiene que conformar con lo que tiene? Si las personas que nos han dado las grandes invenciones del mundo se hubieran conformado con lo que tenían, esas cámaras de televisión no se hubieran inventado, el teléfono celular no se hubiera inventado, la luz eléctrica tampoco, el monitor. ¿Por qué se inventaron esas cosas? Porque Alexander Graham Bell, Thomas Edison, Bill Gates, Steve Jobs, no se conformaron con lo que tenían. Retaron a sus mentes y retaron a los que estaban bajo ellos para que se excedieran en descubrir cosas nuevas. Si Cristóbal Colón se hubiera conformado con que el mundo era plano, se hubiera quedado allá en el río Guadalquivir y la América nunca se hubiera descubierto. Entonces no nos podemos conformarnos en nuestra área de comodidad o en nuestra área de que nos han dicho, quédate ahí, de ahí no te muevas, que ahí te va bien. Estás ganando 7.50. Oye, qué bueno, porque fulano está desempleado. ¿Pero quién le ha dicho eso a usted? Porque hay otra persona ganando $100 la hora si usted está ganando 7.50. Porque el otro no se conformó a quedarse. Todos empezamos ganando 7.50. Yo trabajé aquí en Estados Unidos a 1.80 la hora. $1.80. Cuidadito con decir que eso hace mucho tiempo, ¿eh? Pero yo no me quedé ahí. De lo contrario, estaría ganando 7 u 8 dólares la hora y mis hijos estarían pasando hambre. La pobreza te acerca a Dios. Eso es para los místicos. ¿Cuántos de nosotros somos místicos ascetas? Ninguno. La pobreza no te acerca a Dios te acercan las buenas obras. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Usted puede tener amor por el prójimo cuando usted se está muriendo de hambre y no tiene para darle a sus hijos. Claro que no. ¿Cómo podemos amar al prójimo? Ayudándolo. Ayudando a una persona, superándolo, el que dona para una beca, el que dona para la operación de un ser que no tiene seguro y hay que hacer una colecta para que se pueda operar. Si usted tiene una capacidad de donar, usted está ayudando al prójimo, usted está ganando el camino del cielo. Pero si usted es pobre, no se puede acercar a Dios porque la pobreza no acerca a Dios. A Dios se acercan uno con las buenas obras. Hay que sacrificarse. ¿Quién le ha dicho a usted? El único sacrificio fue el sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó por una cuestión mística. Pero de ahí para adelante, Cristo no nos manda a sacrificarnos. Cristo nos manda, y la Biblia nos manda, a poner nuestros talentos a funcionar. Porque dice la palabra, ay de aquellos que cuando el Hijo del Hombre regrese estén con los brazos cruzados sin hacer nada. No, hay que trabajar, hay que ponerse con nuestros talentos en nuestra medida a funcionar. Entonces, el problema de la felicidad, el problema de la abundancia, no radica en el sacrificio. Si yo me esfuerzo, eso es una cosa, sacrificio es otra. Sacrificio conlleva dolor, conlleva penuria, conlleva dificultad. ¿Quién le ha dicho a usted que para yo caminar de ahí a ahí tengo que arrastrarme si yo tengo un par de pies y puedo saltar? El esfuerzo no se debe confundir con el sacrificio. El dolor te purifica. Los místicos ascéticos, tal vez aquellos que se flagelaban la espalda para acercarse a Dios, el dolor no purifica. El dolor nos retrae, el dolor nos inhibe. Algunos de ustedes que alguna vez han hecho atletismo, Vicente que corre maratones, si Vicente tiene un dolor en la rodilla no puede correr el maratón. Cuando uno está enfermo uno se queda en la casa, no va a trabajar. Cristo no era un individuo enfermizo. Cristo curaba a la gente. Si el dolor hubiera sido purificador, hubiera dejado a los ciegos ciegos y hubiera dejado a los inválidos inválidos. Oye, estás inválido, el dolor, disfruta el dolor, que el dolor te acerca a Dios. Y Cristo levantó a los inválidos, le dio la vista al otro, le quitó la lepra al otro, evidentemente porque quería sanarlos, quería ponerlos a producir, quería ponerlos a ser libres, a ser felices, a hacer obras caritativas para que se acercaran a Dios. Entonces es falso, porque la abundancia es ilimitada. ¿Cómo sabemos que la abundancia es ilimitada? La vemos. ¿Cuántos de ustedes han bajado al fondo del mar como he bajado yo en un submarino? O con una escafandra a un arrecife. Hay millones de peces,
millones de peces de cada especie, y hay millones de especies. El otro día estaba viendo un documental que han filmado en Papúa Nueva Guinea. Todavía se están descubriendo animales que hasta el año pasado no se sabía que existían. Insectos, mamíferos, mariposas, especies de orquídea. De cada una hay millones de copias. Hay una especie de pez que cuando pone 5.000 huevos para que nunca se acaben su prole, su génesis. El éxito y la plenitud es perfectamente realizable, perfectamente alcanzable, si ponemos todas estas leyes y muchas otras que no traje por falta de espacio y por la brevedad del tiempo. La vida nos devuelve en proporción a nuestros pensamientos, que son vibraciones de energía. Si yo empiezo a vibrar con inquina, con negatividad hacia mi esposa antes de llegar a la casa, y empiezo a pensar, esa mujer ahora llego y me va a decir que hay que sacar la basura, y me va a decir que hay que arreglar el inodoro que no descarga bien y que no hay leche, y ya yo empiezo a darme un cranque en la cabeza. Cuando ella abra la puerta de la calle, ahí mismo le disparo. Si por el contrario es al revés, yo digo, ahora cuando llegue me va a recibir con una sonrisa, qué bueno, me va a tener un buen plato de comida, y cuando ella abre la puerta le digo, muchas gracias, mami, qué bonita luce hoy. Estoy haciendo exactamente todo lo contrario. Y estoy propiciando un ambiente a través de mis energías de pensamiento que uno nunca sabe en qué va a terminar. Sabemos que nuestros pensamientos son fuerzas poderosas, que yo con mi mente, con mi pensamiento puedo crear un estado vibratorio de atracción o de odio, de amor, de rechazo, de miedo, con lo que sea. Por lo tanto, vamos a utilizar la energía de nuestra mente y la vamos a canalizar a través de nuestra mente, que es el agente transmisor. El agente transmisor del Wi-Fi, lo que yo proyecte hacia la Internet mediante el Explorer, si pongo algo positivo, el Explorer me devuelve, la Internet me devuelve por vía de la computadora positivo. Si pongo algo negativo, si pongo pobreza, me devuelve datos de pobreza. Si pongo frustración, datos de frustración. Si le pongo riqueza, prosperidad, abundancia, felicidad, datos de esas cosas. Por lo tanto, nuestra mente se convierte en un agente transmisor y receptor de nuestros pensamientos, que son fuerzas poderosas. La ley de atracción, pensamientos similares atraen. Si yo quiero atraer prosperidad, si yo quiero atraer un buen empleo, yo empiezo a proyectar que yo quiero un mejor empleo, que yo quiero una mejor casa. A mi esposa yo la atraje con el pensamiento. Después de dar una serie de tumbos por aquí, por Miami, en un plano social, en un plano de soltería, yo dije, llegó el momento de sentar cabeza. Y un día me regalaron un libro en una conferencia a la que yo fui a escuchar. Me regalaron un libro que se lo acabo de regalar a Karine, que se llama Almas Gemelas. Y el libro plantea una serie de recetas y de cosas basado en esto. Y un día yo escribí, porque hay que escribirlo, escribí en un pedazo de papel las características de la persona que yo quería conocer. Y empecé a trabajar con mi mente. Si ustedes ven ese papel que todavía anda guardado por casa en alguna gaveta y conocen a mi esposa, van a pensar que yo lo escribí después que yo me casé con ella. No, yo lo escribí cuando no sabía que ella existía. Ella vivía en otro país. Nos conocimos por la internet. Y hoy en día, esa persona, físicamente, las características de su personalidad, las características de todo lo que tiene que ver con ella, fueron las que yo pedí en ese papel y luego mentalicé y visualicé. Y un día, 2 o 3 meses después, ¡pum!, nos conocimos por la internet y en 90 días nos casamos. La inserción, esto es simple. Yo inserto en mi mente lo que yo quiera insertar, como ese día. Yo estaba viendo un programa de televisión, se terminó el programa, 11 de la noche, ¿qué hago? Digo, ay, déjame hacer el ejercicio del libro. Inserté en mi mente ese ejercicio. 3 meses después, por supuesto, no lo hice una sola vez. Había que hacerlo, había que repetirlo, a la mañana siguiente lo hice varias veces al día por varias semanas. Y apareció la mamá de este niño. Puedo controlar mis pensamientos, incluirlos o desecharlos. Incluir un pensamiento que me convenga o desechar uno que yo sé que me va a perjudicar. Porque los dos mundos, el mundo circundante y el mundo interno, están relacionados. Entonces, ahora lo que tenemos es que aprender la polaridad invertida,
que el mundo circundante, las noticias, Donald Trump, los periódicos, el Herald, las noticias de Actualidad 1040, no nos terminen dominando los pensamientos en esta dirección. Ahora vamos al revés. Nuestros pensamientos van a propiciar nuestro mundo exterior, nuestra realidad de vida. Mi nueva creencia es que en el poder de mis pensamientos está el poder de transformar mi vida. En el poder de mis pensamientos está el poder de transformar mi vida. 3 técnicas para los pensamientos negativos. La técnica del pistolero, la técnica del torero y la técnica del tenista. El pistolero, cuando viene el pensamiento negativo, y el pensamiento negativo puede venir de un compañero de trabajo, de nuestra esposa, el pensamiento negativo puede venir de montones de orígenes. Usted tiene que imaginarse el pensamiento negativo como un monstruo, como de esos cartones, de esos muñequitos que a veces vemos en la televisión o en Disney o en Epcot. Usted se lo imagina como con una forma, le da al pensamiento negativo una forma y hace así, ¡pum!, y le da un disparo y entonces esa cosita se desvanece. Mentalmente, es un ejercicio mental. Viene ahora el pensamiento negativo y yo me estaba saltando un pensamiento negativo, lo materializo en una figura que puede ser una papa con 2 patitas, y le doy un tiro, ¡pum!, y lo mato y lo disuelvo. Cuando usted hace eso, usted automáticamente, su mente no puede hacer, el consciente no puede actuar en 2 momentos, en 2 cosas al mismo tiempo. La computadora, cuando hace multitasking, realmente hace una sola, lo que lo hace a una velocidad tan vertiginosa que nos parece que está haciendo 2 cosas al mismo tiempo. No lo está haciendo. Está haciendo una cosa, está haciendo otra. Puede hacer 15 funciones al mismo tiempo, pero siempre una a la vez. En el momento en que usted empiece a poner su mente consciente en destruir el monstruo pequeño del pensamiento negativo, ya el pensamiento negativo queda bloqueado. Segunda técnica es el torero. El torero es el que esquiva, ¿verdad? Viene el toro, el torero lo esquiva. Pensamiento negativo, usted lo identifica, viene el pensamiento negativo y usted empieza a pensar en otra cosa. Mira qué nube tan bonita. Viene el pensamiento negativo de que su esposa tuvo una pelea con ella y usted entonces empieza a maquinar y cómo le voy a contestar y cómo... No, bloquee eso, ¿no? Bloquee eso. Usted hace así, mira, hay un letrero lumínico, qué bonito, están anunciando ahí corte de cabello a $9.99. Usted sustituye ese pensamiento con otro, lo esquiva. Cambia el contexto, el texto, exacto, cambia completamente. Y el tercero es el del tenista. Ese es mucho más difícil, pero mucho más efectivo. Mucho más efectivo. Vicente es mi jefe. Y Vicente tuvo ayer una discusión conmigo porque él quiere que se haga una cosa. Y entonces yo estoy en el carro y me estoy acordando de Vicente, me estoy enfogonando, como dicen los puertorriqueños. El tenista le manda a Vicente un mensaje de amor. ¿Cuánto me gustaría hoy que Vicente fuera feliz con sus hijitas? Y cuando viene el pensamiento nuevamente de la bronca de ayer, qué bueno que Vicente hoy, cuando llegue, la esposa lo invite a ir al cine. Le estoy devolviendo un pensamiento de amor. Y eso tiene una transmutación que inclusive a un nivel extrasensorial, a un nivel paranormal, tiene un poder extraordinario. Pero estas son técnicas, y hay muchas otras, me imagino, para cancelar y destruir los pensamientos negativos, para evitar que el pensamiento negativo se meta en el garaje y se queda viviendo en el garaje del subconsciente sin pagar alquiler. Si logramos dominar esta conciencia de éxito, tenemos la mitad de la pelea ganada. Imaginemos la parábola siguiente. Pasamos por un terreno que está ahí en Homestead, un terreno X. Y al lado del terreno hay un señor sentado en una silla de estas plegables. Y usted pasa y el terreno está lleno de hierba y está lleno de guisazos y está lleno de cosas. Y el señor está ahí y usted baja a la ventanilla y le dice, ¿para qué ese terreno? Dice, para un cultivo de fresas. Y usted para y dice, ¿y para cuándo son las fresas? No, para fin de año. Y ya la sembró. Dice, no la he sembrado. ¿Y cuándo la piensa sembrar? No la pienso sembrar nunca. ¿Pero usted no va a echar semillas de fresa en el terreno? No. ¿Y cómo va a tener una cosecha? Porque yo tengo un pensamiento muy positivo y mucha fe. Evidentemente, dentro de 8 meses ustedes pasan por ahí, el hombre va a estar con una barba larguísima y el terreno va a estar igual, no va a haber una sola fresa. Porque para sembrar
para cosechar, primero hay que quitar las hierbas malas. O sea, hay que reprogramar el subconsciente de los pensamientos que se han metido en el garaje y nos están atiborrando con miedos, con fracasos, con toda una serie de penurias y cosas, una serie de pajas innecesarias. Hay que reprogramar eso. Sería en el equivalente de la parábola, limpiar el terreno y dejarlo limpiecito, limpiecito. Pero luego hay que sembrar la semilla. ¿Con qué? Con nuevos pensamientos positivos de atracción, de visualización de las cosas que queremos atraer. Puede ser una pareja, puede ser un nuevo empleo, puede ser una nueva casa, pueden ser muchas cosas. Y luego hay que propiciarlas, porque tampoco, y tenemos que hacerlo dentro de un marco de lo razonable. Si yo mañana quiero que en el año que viene me nombren quarterback de los Marlins, yo podré hacer todas las técnicas mentales habidas y por haber, eso no va a ocurrir, porque a la edad que yo tengo y con este cuerpo no puede, pero yo sí puedo estar en los Marlins o en los Dolphins, en la oficina, o de narrador, o de motivador. Evidentemente no de quarterback o de pitcher o de tercera base de los Marlins. No es real. O sea que para cosechar hay que primero sembrar aquí. Y luego hay que trabajar. Mis pensamientos a partir de hoy van a ser la nueva semilla. Y mi futuro, mi nuevo futuro, va a ser la nueva cosecha. Tenemos que realizar un cambio de paradigma. El paradigma nuestro está en función de lo que cada uno de nosotros hace diariamente. Si queremos un paradigma nuevo, lo podemos romper el paradigma viejo, el paradigma actual, remodelar toda nuestra estructura de pensamientos para obtener un paradigma nuevo. El 96% de las personas ganan el dinero trabajando, intercambian tiempo por dinero. Hay una persona que pasa 40 horas a la semana ganando $7 la hora. Pero hay un ser humano igual, que tiene 2 piernas, 2 orejas, 2 ojos y una nariz, que hace lo mismo, pero por $20 la hora. Y hay otro con los mismos órganos, que hace lo mismo por 50, y hay otro que lo hace por 100, y hay otro que lo hace por 500. ¿Y cuál es la diferencia? La preparación, la cultura. Yo conocí 2 personas, una vive y la otra falleció, que se hicieron multimillonarios en Miami sin hablar inglés. El primero que vive, que es mi íntimo amigo, que lo menciono en el libro, no pasó de 4º grado de escolaridad. Apenas sabe leer y escribir. Y tiene una cadena de tiendas que tiene 26 tiendas de uniformes en varios estados de la Unión Americana. ¿No habla inglés? 4º grado de escolaridad. Evidentemente, estamos hablando de una compañía que debe valer 40 o 50 millones de dólares. No fue a través de un título universitario. El otro, que falleció de un tumor en el cerebro hace 2 años, era alfombrero, 6º grado de escolaridad. Se hizo rico aquí en Miami. Entonces no es por una universidad. Conozco un señor que fue mi compañero en un sitio que tiene 2 doctorados, uno de una universidad americana y el otro de Cambridge en Gran Bretaña. Y la última vez que supe de él, vivía con la familia y ganaba $300 a la semana. 2 doctorados. Porque era pobre en su estructura de pensamiento. Tenía una serie de títulos y tenía un montón de cosas académicas a las cuales nunca le supo sacar dinero. Y los otros 2, que no pasaron ni por la acera de enfrente de un college, se hicieron ricos. Entonces, hay dinero para todo. Si usted se propone ser un exitoso trabajador por $7 la hora, se va a quedar ahí. Pero si usted hoy ganar $7 la hora y quiere ganar 50, usted puede tener el acceso a ganar 50, porque los amigos míos lo lograron. El otro 3% de la población gana dinero invirtiendo en la bolsa, en los bienes raíces, en los metales, en las inversiones. Y hay gente que invierte 50 pesitos porque no quieren arriesgar mucho más, porque tienen miedo, porque si van a perder el 50%, si van a perder la inversión, que son 50 pesitos, y hay una alta probabilidad, y 50% de probabilidad de que lo pierdan, y 50% de que no lo pierdan, pierden nada más que 50 pesitos. Esa es una mentalidad pobre, pueblerina, de fracaso, está invitando al fracaso. ¿Quién ha dicho que el 50% de las leyes de probabilidades de que uno pierda una inversión? Si usted sabe cómo invertir, si usted se prepara en la bolsa o se prepara en real estate o en el oro o en el petróleo, si usted se prepara,
Ya usted está disminuyendo ese 50-50. 50-50 si yo meto la mano en una bolsa donde hay una bola negra y una blanca. Hay 50 de que saque una de un color. Pero no, si usted se prepara y aprende, ya usted está cambiando de 50-50. Entonces no es un problema de 50. Si usted se prepara, ¿por qué va a invertir 50 si ahora puede invertir 500 o 10,000? Y el 1% crean a través de la riqueza, creando riqueza, múltiples fuentes de ingreso. ¿Qué cosa es una múltiple fuente de ingreso? Un señor trabaja de sol a sol con un carrito de esos que daba Laura de América, el carrito sandwichero, vendiendo perros calientes o vendiendo hamburguesas. Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y gana dinero, y ahorra. Y dice, en vez de comprarme un reloj Rolex, o en vez de comprarme un carro de lujo, o un carro del año, yo voy a comprarme otro carrito. Y se compra otro carrito, pero ya ese señor trabaja tantas horas que ya agotó su número de horas a la semana. Ya no puede él estar en un carrito en Hialeah y en otro carrito en Kendall. Y él alquila el segundo carrito y lo pone a trabajar. Y Javier quiere hacer eso y le alquila, en vez de comprar el carro, le alquila, le paga $200 a la semana y Javier se convierte en un sandwichero. Y el señor ya tiene una entrada. Y pasaron 6 meses, 8 meses, un año, él siguió ahorrando, compró el segundo carrito y se lo da a Daniel. Ya tiene una segunda entrada. Y se van creando múltiples fuentes de ingresos. Las personas que invierten en real estate, compran un apartamento, lo alquilan, lo van pagando y van recibiendo. Compran otro y compran otro. Y llegan a tener un número de propiedades en alquiler. Esa es el 1% de la población crea su riqueza a través de fuentes múltiples de ingresos. Es lo idóneo. Eso no quiere decir que a través del trabajo no se logre. Se puede ser muy próspero y muy feliz y muy exitoso a través del trabajo. Pero hay un número de horas limitadas que uno puede dedicar al trabajo, porque el que tiene 80 horas está quitándole 30 o 40 a la familia. La inversión es fantástica también. Pero si se logra una combinación de factores, por ejemplo, la gente, muchos amigos míos me dicen, ya no te veo. Es que ya yo no estoy en televisión. Me ves aquí ahora, aquí, en el gimnasio. Ah, ¿y dónde estás trabajando? Digo, es que ya yo no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Te retiraste, pero tú no tienes edad. Recuerda que yo no tengo edad para retirarme. Es que ya yo no trabajo. Yo no trabajo. Yo voy a divertirme a la radio. Porque yo a través del poder de mi mente materialicé un lugar de radio completamente diferente a donde yo estaba antes. Yo me fui de Univisión. Yo tenía un mes de vacaciones. Tenía una póliza de seguro que no me costaba un centavo, me la pagaban íntegra de seguro de salud para mí y para mi familia. Tenía seguro de vida y ganaba $100,000 al año. Y el ambiente era tan tóxico, era tan propicio a que se llenara el almacén del subconsciente de basura y de porquerías, que yo decidí un día renunciar y renuncié lo que no ha hecho nadie probablemente en los Estados Unidos en las comunicaciones. Un salario de 6 cifras y un mes de vacaciones. Y además hacía lo que me daba la gana porque el programa estaba en primer lugar y yo era la primadona. Y renuncié. Y me fui a trabajar gratis con el padre Alberto Cutié en Radio Paz. Gratis. Y fue la mejor decisión profesional de mi vida. Y cuando yo me fui de Radio Paz 6 años después, yo no quería continuar en la radio. Ya yo tenía mi programa de televisión que era propio mío. Y yo propicié, digo, si algún día yo quiero trabajar en la radio, tiene que ser en estas condiciones. Tiene que ser un sitio donde yo vaya a divertirme, donde la gente sea chévere. Y apareció Actualidad. Entonces yo no voy a trabajar Actualidad, yo voy a divertirme. Yo voy a molestarla a ella. Yo voy a comer chocolates. Y de paso hago una cosa interesante, me pagan un dinero y ustedes se divierten o se informan o lo que sea. Entonces con el poder de la mente uno logra todo eso. Y yo tengo múltiples fuentes de ingresos. Cada vez que yo anuncio un comercial, me pagan un talento, un fee de talento, esa es una múltiple fuente de ingresos. Tengo una, se cae una, aparecen 2, se cae 2, aparece 3. Propiedades a la renta, cosas así, para que ustedes tengan la oportunidad de no vivir esclavizados. Si pierdo el empleo, ¿qué me hago? El unemployment, lo difícil que está la vida. No. Vivan relajados. Que se quieren dar un viaje de vacaciones, se lo dan. Que quieren comprarse una camisa, la compran sin estar mirando la etiqueta. Ahí es donde yo quiero que vayan. Pueden hacer una combinación de factores, pero eventualmente generar riqueza a través del poder del pensamiento.
Primeramente, la condición imperativa para lo que vamos a hacer ahora, para sembrar, para afirmar, para visualizar, es un estado de relajación. Usted no puede relajarse, usted no puede hacer nada de esto si usted llega a la casa y está tenso por el tránsito y porque lo llamaron por teléfono y le dieron una mala noticia. No, no, usted tiene que hacer así y respirar varias veces profundamente, relajarse preferiblemente cuando los muchachos ya se hayan acostado, cuando no haya ruido, cuando usted a lo mejor se tiene que ir para la esquina del patio, meterse en un closet, cerrar los ojos, relajarse, respirar y decir: yo soy una persona calmada, yo soy una persona sosegada, yo soy una persona calmada, yo soy una persona sosegada. Y hacer eso 2 o 3 minutos hasta que su estado vibratorio baje. Porque no podemos, cuando tenemos la mente como un microwave, visualizar, ni podemos reafirmar. Hay que primero poner la mente en neutro. 2, 3 minutos, tal vez una música, tal vez un incienso. Nos vamos a poner en un estado místico, en un estado... Y luego vamos a sembrar el pensamiento. Vamos a imaginar que yo vivo en un barrio difícil, se ha puesto peligroso, en un apartamento de 2 cuartos, y yo quisiera una casa de 3 cuartos y 2 baños, en un barrio residencial. Yo me la voy a imaginar. Voy a ver la casa. Dentro de lo razonable, no vayan a pasar de un apartamento en Sweetwater a Mar-a-Lago, donde vive Donald Trump en El Salto. Sí, El Salto no es lógico, pero vamos por paso. Vamos a pensar primero en una casa residencial de 3 dormitorios, con una jardinería bonita, con un patio, y la vamos a imaginar, y la vamos a sentir, y la pasión de estoy ahí, estoy sentado en la casa, y el domingo por la mañana me voy a sentar en la terraza a ver los pajaritos, y voy a sacar la basura y voy a saludar al vecino de enfrente, y mi esposa va a llegar en su automóvil y no tiene que estar cazando un parqueo de visitantes, no va a tener su propio driveway, y usted va a sentir la casa, y usted la va a ver, y la va a ver los colores. Y va a ver las habitaciones y usted se va a sentar en el Florida Room de la casa viendo el televisor de 45 pulgadas. Usted lo va a sentir, lo va a vibrar con pasión. Y usted va a afirmar, esa casa que yo quiero va a ser para mí. Esa casa de 3 cuartos y 2 baños ya es mía. Ya es mía. La afirmación tiene que ser en tiempo presente, como que ya ocurrió. Porque estamos engañando al subconsciente para que el subconsciente se conecte con la conciencia universal y propicie. Esa casa existe. Usted no está pidiendo una casa en el fondo del mar, ni una casa en el planeta Marte. Usted está pidiendo una casa de las tantas que hay aquí a la venta o para alquiler. Usted no está pidiendo un empleo nuevo en Irak. No, usted está pidiendo un empleo nuevo aquí, en Kendall, en Hialeah, en Opa-locka, donde sea. Ese empleo que son $15 la hora, 5 más o 10 más de lo que usted está ganando, existe y usted quiere que sea suyo. Y usted lo va a visualizar y usted va a afirmar: yo voy a hacer esto y yo estoy ya en ese empleo, yo me veo en ese empleo. Y usted se visualiza sentado en ese empleo, en el escritorio, donde sea. Si usted se visualiza en ese empleo haciendo la función que usted quiera, tiene que visualizarlo, sentirlo, porque el pensamiento, si no está acompañado de una vibración de sentimiento, no llega y se profundiza. Acuérdense que ese subconsciente está lleno de porquerías y hay que borrarla. Los expertos en computadora nos dicen que para borrar un disco duro, acuérdense de las cosas estas de los correos electrónicos de Hillary Clinton. No, ellos lo borraron y después el FBI los encontró ahí. ¿Por qué? Porque para borrar un disco duro hay que borrarlo como 300 veces, formato y reformato, 300 veces, porque la información todavía queda perenne ahí. Aquí es igual. Entonces hay que reafirmar, hay que visualizar, hay que sentir compasión. Mientras más apasionado usted esté en su casa nueva, más rápido llega. Y las condiciones. Ya ocurrió. No es que yo quiero tener una casa. No, así no va a tener nada. Se queda en el apartamento. No, ya ocurrió. Ya usted se ve en su casa. Ya usted se ve en el nuevo ambiente. Ya usted se ve en la nueva cosa. Y una repetición constante. ¿Cuán constante? Les dije al principio que de 20 a 30 minutos al día. Tiene que ser por la mañana, inmediatamente que se despierte. Evidentemente, en el caso mío, si yo me despierto toda la mañana a las 7 para darle el desayuno al niño, no voy a tener tiempo. Me tengo que despertar a las 6:45. Y entonces voy a dedicar 3 o 4 minutos a serenarme. Por lo general, yo por la mañana cuando me levanto estoy muy sereno.
Y entonces voy a empezar a visualizar, voy a empezar a dar este tipo de mensaje a mi subconsciente. Y después entra usted en las funciones cotidianas. Va en el carro, en vez de estar pintándose la ceja, o en vez de estar sacándose las uñas, o pensando en balancear la chequera, dedique el trayecto de 10 o 15 cuadras a una vocalización, a una reafirmación vocal. El nuevo trabajo es mío. Ese nuevo trabajo de $15 la hora es mío. Ese nuevo trabajo en la clínica a $20 la hora es mío. Ya yo estoy sentada ahí. Ese trabajo es mío. Repetición constante. La estrategia es muy sencilla. Primero hay que partir con un propósito claro. Yo no puedo aspirar mañana a que yo voy a tener una casa al lado de la de Donald Trump ahí en West Palm Beach. Es irreal. Yo no puedo aspirar a ser el quarterback de los Dolphins, ni el próximo pitcher de los Marlins, ni puedo ser mañana campeón de boxeo de los pesos pesados. Es irreal. Entonces hay que tener un propósito claro, algo que pueda ser perfectamente posible, aunque parezca muy alto. Aunque parezca muy alto, pero que esté dentro del marco de lo posible y de lo probable. Después que tengamos eso, tenemos que ir a nuestra máquina generadora. La máquina generadora es la inyección que le vamos a dar pasional a esto para que se anide en el subconsciente. Y no se va a quedar en el subconsciente. El subconsciente se va a conectar con la conciencia universal, con el fluido de Dios, con lo que hay más allá que no vemos, y lo va a atraer, lo va a propiciar. Y el combustible de esto es la perseverancia. No lo puede hacer 3 días y después el cuarto día lo hace por la mañana, pero ya no más, en el quinto día se le olvidó y en el sexto también, en el séptimo lo vuelve a hacer. Así no funciona. Tiene que ser con mucha, mucha perseverancia, pero mucha perseverancia. Mañana y noche como condición ineludible. Y preferiblemente, si por el mediodía o por el media tarde usted puede salirse de su trabajo, meterse en el carro, debajo de una piedra, donde sea, y hacerlo 5 minutos más, sería importante también porque reafirma. Y luego en el trayecto del automóvil hacia y desde el trabajo, hacerlo. Evidentemente ahí no puede visualizar, porque no se puede sentar en el carro por la calle 8, visualizando, choca. No, tiene que utilizar el carro para reafirmar. Y los momentos en que tiene de paz y de tranquilidad para visualizar. La perseverancia es importantísima, no solamente para esto, para todo en la vida. La gente que ha triunfado es que no se han dado por vencido. El tipo del bombillo eléctrico fracasó 200, 300 veces hasta que pegó una. Así, la perseverancia es muy importante. Plan específico. Fíjese una meta en dólares de cuándo usted quiere estar ganando para el cabo de un año. Yo quiero que esa peluquería me deje al final del año $50,000 libres de deuda, o sea, después de gasto, o 70,000 u 80,000. También dentro de lo razonable. Tampoco podemos pedir que sean 200 millones de dólares, porque no, es una peluquería, no es una mina de oro. ¿Ok? Entonces tenemos que ser dentro de lo razonable. Yo quiero que la peluquería me deje $100,000. Perfecto, $300,000, perfecto. Porque una peluquería en Sweetwater le va a dejar 50,000, pero una peluquería en Val Harbor le va a dejar 300,000. O sea, dependiendo de dónde la montemos. Es perfectamente realizable. ¿Para qué fecha? ¿31 de diciembre o 30 de marzo del año que viene? Usted se pone una fecha específica para eso. Y luego, ¿a cambio de qué? A cambio de un servicio. Voy a dar los peinados más preciosos, voy a dar tratamientos para el masaje, o sea, usted pone en su plan, lo escribe, lo que va a ofrecer a cambio. Tampoco puede pensar de que le va a dejar $300,000 y usted no va a dar el mismo pelado que dan todo el mundo por $9.99. Yo voy al barbero por $9.99 y hasta café me da, porque no hay mucho que cortar. Pero si usted va a una peluquería, hacerse un peinado de mujer, de esos elaborados, bonitos y demás, usted tiene que tener la gente que sepa hacerlo, contratar el personal, el ambiente, la decoración, un vinito, un chocolate, cosas así. Entonces usted tiene que escribir todo lo que está dispuesto a dar a cambio. Por la ley de la reciprocidad, usted da y usted recibe. Y lo tiene que escribir todo. Y lo lee 3 veces al día. Lo lee y lo manifiesta y lo visualiza. Y le parecerá que esto es una idiotez. Pero mucha gente se ha hecho rica con esta idiotez. Y aquí tenemos una persona que de esto sabe mucho más que yo. Y está ahí.
grandes filósofos americanos, pensadores, gente que ha hecho películas, gente que ha hecho libros, que han utilizado esto. Esto es más viejo que Matusalén, esto tiene 100 y pico de años. El primero que puso esto en un libro se llamaba Napoleón Hill, que hizo un estudio de las grandes fortunas que había en los Estados Unidos en ese momento, la gente que había hecho la industria de los barcos, de los ferrocarriles, y él estudió, y el denominador común es este. Es el poder del pensamiento, el poder de la conciencia, el poder de la mente, la conexión con el mundo sobrenatural. Think and Grow Rich. Piense y hágase rico. El doctor Rajiv Bharti, sí, el doctor Rajiv Bharti, nacido en la India, estudió medicina en la India, volvió a estudiar medicina en Gran Bretaña, se hizo médico en Londres, vino para acá a los 40 y tantos años, volvió a estudiar 2 especialidades, se hizo pediatra primero y luego anestesiólogo. Y terminó de jefe de anestesiología de un hospital de California. Se hizo rico. Vivía en una casa de 15.000 pies cuadrados. La mía es grande y tiene 3.000. Esta es 5 veces más grande. 2 anillos de seguridad para entrar a la casa. Había que pasar primero por una garita de seguridad y luego por otra garita de seguridad. Maserati, Jaguares. Un día le descubren cáncer. Viene a Miami a operarse con una eminencia aquí en Miami de oncología de próstata y adquiere una bacteria hospitalaria. La operación fue un éxito, pero adquirió una bacteria, no lo sabía. Regresó a California, empezó a trabajar nuevamente y un día le da un síncope, lo llevan al hospital y tiene una septicemia, una infección sistémica completa y lo operan y muere durante la operación. Rajiv Bharti estuvo como entre 12 y 13 minutos muertos. Y cuando fue para el más allá, un ángel y su papá, que había fallecido 20 años antes, lo recibieron y le enseñaron todo. Y le dijeron, cuando tú regreses, queremos que tú no seas así, que no sigas siendo un hombre tan materialista, porque tú no has aprendido a amar. Tienes una carrera de múltiples especialidades médicas, pero para ti un paciente es un signo de dólar para hacer dinero y comprarte un Maserati. Tú tienes que aprender a amar. Tú tienes que aprender a amar la vida que se te ha encomendado a curar. Tú tienes que aprenderla a valorar, a amar. Y queremos que ya tú no regreses a ser un anestesiólogo, sino que tú seas un sanador de la conciencia. Y cuando Bharti resucitó, a los pocos días, puso la casa en venta, vendió todos sus automóviles y abrió un centro para el tratamiento de la conciencia, porque le dijeron allá que la mayoría de las enfermedades que tenemos los humanos y que se manifiestan en el hígado, en el riñón, con un cáncer, con una cardiopatía, tienen su base psicosomática en la mente. Y le dijeron, con el conocimiento médico que tú tienes, dedícalo en pos de la humanidad y gana dinero para vivir. Pero cura la conciencia, porque si tú logras curar la conciencia, vas a transmutar las enfermedades. Y hay una cosa que se ha inventado ahora a los niveles más altos de la medicina americana, que se llama neurofisioinmunología. Neurofisioinmunología. Cambiar los patrones inmunológicos para evitar las infecciones y para evitar enfermedades que son sistémicas del sistema inmune, como el lupus eritematoso, como la psoriasis, como la esclerosis múltiples, la esclerosis lateral. Tienen una base inmunológica. ¿Y qué se está haciendo? Hay un médico que se llama Joe Dispenza, que está haciendo unas investigaciones sumamente avanzadas para reprogramar la salud a través de la reprogramación de la conciencia, a través de la meditación y de la reprogramación hacia la salud. En vez de tener una peluquería en Hialeah, tener una curación de mi sistema inmunológico a través de la conciencia, a través de la reafirmación y de la visualización de nuestro cuerpo, pero en un estado sano. Esta es la receta. Nuestras únicas limitaciones: pobreza de imaginación, debilidad de concentración y pereza. Si Steve Jobs no hubiera tenido, o Walt Disney no hubiera tenido imaginación, ni el teléfono celular, ni el centro mágico se hubieran creado. Abundancia de imaginación combinado con una concentración
y un trabajo arduo producen maravillas. Pero si quedamos con una imaginación pobre, atiborrada en pensamientos inútiles, hablando de la novela de anoche, hablando de la bronca que tuvimos con el vecino, hablando de esas boberías, y pasamos 95, 98% de nuestro tiempo despierto en esa tontería, la imaginación no se va a despertar. Si la imaginación se despertara, porque hemos logrado que nuestro tiempo de creación, de creatividad, sea más amplio, pero no nos concentramos, no hacemos las técnicas, los ejercicios de concentración mental para inocular el subconsciente, tampoco llegamos a la otra orilla. Y si logramos las dos cosas, pero al tercer día nos cruzamos de brazos, la pereza nos mata. Si no lo hace, esta charla no propiciará nada. Muchos de ustedes se llevan el libro, algunos dirán, mira qué interesante, lo conocimos en persona, pensamos que era más viejo de lo que Carinés dice, pero es mucho más joven. La charla es interesante, es la parte didáctica, ¿ok? Es la parte didáctica. Acuérdense que muchas de las cosas que yo dije desafían los conceptos que ustedes hayan podido tener, son a veces irreconciliables con la fe o con consejos que aprendieron de mamá y papá, pero esto está probado. Esto no me lo inventé yo lo estudié y yo lo pongo en práctica y soy un ejemplo vivo de esto. Entonces, el éxito se logra pensando, sembrando, pero también trabajando. Acuérdense de las dos condiciones de la primera página. Mente clara y abierta para adquirir todo este conocimiento y compromiso de trabajar de 20 a 30 minutos todos los días. Yo no quiero escuchar a nadie aquí que me diga, yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de morirte. Pero si se murió Rajiv Party, Fanny Mosayeva, Eben Alexander y del otro lado lo que hay es maravilloso. Nos cuentan que aquello, ahí no hay que trabajar, no hay que pagar impuestos. Es maravilloso, todo se siente, es amor por todos lados. Entonces a la muerte no se le puede tener miedo. A la penuria, cambiémosla. A una relación tóxica, sálgase de ella, búsquese una mejor. Yo estoy en un estado de plenitud. El estado de plenitud es cuando todo lo que uno tiene alcanza para cubrir todas nuestras necesidades 2 o 3 veces y no nos preocupa adquirir nada más. Mañana, si yo quisiera tener una casa mejor, la puedo tener. Me quiero comprar un bote. Si quisiera comprármelo, me lo compro. No me interesa comprármelo porque el bote, hay 2 días felices. El día que uno lo compra y el día que uno lo vende. Se convierte en un problema. Exacto. Yo no voy más de vacaciones porque estoy limitado por el colegio de mis hijos. Si yo no tuviera el colegio de mis hijos, yo estaría montado en un avión, en un barco prácticamente todo el año. Yo no voy a trabajar, voy a divertirme. Voy a divertirme. Ahora mismo, cuando el programa subió de rating y nos dieron 1 hora más, me permití el lujo de decirle a la gerencia, yo no quiero que me suban el sueldo, yo quiero que me den 1 semana más de vacaciones. Yo estoy en un estado de plenitud. Y por eso es que estoy aquí, no para jactarme de esto y para vanagloriarme, sino porque quiero que mañana ustedes me digan, oye, yo estoy mejor que tú. Y lo logré con el poder de mi mente. En ese libro van a encontrar muchas cosas de las que yo no he hablado, porque ya están mucho más detalladas, están mucho más precisadas. Hay capítulos que tienen que ver exclusivamente con el miedo, hay capítulos que tienen que ver exclusivamente con los mitos, hay un montón de recetarios que no tenía tiempo de abarcarlos acá. No todo es de mi cosecha, hay un 30 o 40% mío y el otro es una recopilación de esos pensadores y filósofos y gente exitosa que también ha hablado de esto. Si consideran que el libro es bueno, a lo mejor se lo pueden prestar a un hijo, a un vecino, a un amigo, compartirlo. Y si no quieren desprenderse del suyo porque tienen miedo de no recuperarlo de regreso, no importa, se comunican conmigo, yo tengo más aquí, yo lo regalo. Espero que pongan en práctica no lo que yo les enseñé, sino lo que queda a ustedes por hacer. El trabajo, el recetario y la tarea diaria les corresponde a ustedes, porque esto recuerden cómo se logra. Pensando, ustedes son los que tienen que pensar. Sembrando, lo tienen que sembrar ustedes. Y trabajando. La parte de arriba, la de la charla, ya yo se las di y es gratis. Lo demás, que es lo más difícil, le corresponde a ustedes. Que Dios les bendiga.